Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas a todos los opositores al cuerpo de la Guardia Civil. Desde Tecol, que llevamos ya 17, 18 años entre pitos y flautas, ya llevamos un par de años que veo que no conocéis nuestro temario y si sois capaces de aguantar un poquito solamente, mm, veréis que no es un tiempo perdido. Porque el tiempo que tengáis que dedicarle a estudiar conocimientos, todas esas horas, aquí las vamos a recortar un tercio. Además, los libros, veremos que este libro no es un copia y pega, falta la portada porque la tengo puesta en otro sitio. Falta la portada muy bonita también, donde vienen todos los temas que se abarca en este primer tomo de 3 tomos. Este, como vemos, tiene 493 páginas. Quiere decirse que son unas 500, 1500 nos va a salir, pero se lee todo muy bien, perfectamente. Siento que Flipboard, porque acabo de suscribirme, aún no sé la manera de quitarle esta franja izquierda. Pero bueno, lo importante es que ya puedo hablar con vosotros, informaros de cómo va esto. ¿Qué ventajas tiene? Estamos en el tomo primero. Estos libros de Tecol. Bien. Bueno, aquí empiezo marcando un poco. Este tomo tiene 60 preguntas del año 2020, dos exámenes, 52 de dos exámenes del 2021, 89, etcétera, etcétera. Y que como incorrectas, que es fundamental, que a veces en el examen se nos olvida, a ver esto, si lo quitamos de aquí, vamos a ver. Se nos olvida que era la incorrecta y podemos meter la pata. Bueno, tenemos además 313 preguntas, que son la suma de estos. Están todas las del año 20 a 24 y incorrectas tenemos un 17%. Bien, tenemos el ISBN del libro, además tenemos 63 tablas y 110 cuestionarios. Dirá, bueno, ¿esto de qué va? Esto es para evitar, las tablas, evitar que tengáis que hacer esquemas. Y los cuestionarios son un repaso en un lenguaje no técnico para que entendamos bien los conceptos. Bien, aquí tenemos el orden de nuestras preguntas, que no es el orden que viene en el temario, o sea, en la publicación del temario de la Guardia Civil, porque ese es un orden que no se ajusta, no es didáctico. Hay que empezar por Código Civil, como es obvio, que es la madre de todo, la Declaración de Derechos Humanos, que es la que da paso luego a nuestra Constitución, el Defensor del Pueblo, que va dentro de la Constitución, en fin, y después el régimen jurídico del sector público para que entendamos cómo funciona el Estado. A partir de ahí tenemos el ministro de Defensa, el de Interior, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bien, nuestro temario queremos que sea muy agradable. Creo que lo hemos conseguido. Sí, el tema es que no lo habíais encontrado todavía. Empezamos con Código Civil. Siempre hay algunas, al principio, pues algunas explicaciones para entrar en el tema. Y ya vamos viendo aquí, ojo que hay que tener en cuenta si en ella hay un condicional y después tenemos un no, y cuando sean incorrectas diremos que son incorrectas. Vemos que la primera pregunta, que es del año 21, que aparece en el libro, tenemos la respuesta que es el punto 1, que corresponde con este punto 1 de aquí, ¿lo vemos? Este punto 1 es este punto 1. Las leyes solo se derogan por otras posteriores y además se corrigen porque son las incorrectas. Dice, aunque no resulte probada, tiene que resultar probado. Tienen la consideración de principios generales del derecho, este es uso jurídico, no lo tienen. La ley en defecto de costumbre no es tampoco. Bien, aquí hablamos también un poco de las leyes temporales, que son esto cuando es en letra itálica o bastardilla, eh, son apuntes que no son directamente relacionados con el texto, pero que nos ayudan. Bien, vamos a repasar un poquito el temario, que ya digo que no vais a perder el tiempo. Aquí tenemos dos preguntas y aparece un primer cuestionario. En este caso son 10 preguntas que nos
va haciendo referencia a temas de esta página de atrás, de esta sección. Fijaros, hay una, dos. Entonces, después de leer este cuestionario bien, y entenderemos mucho mejor lo que hemos estudiado. Con lo cual ya es una especie de segundo, o sea, de primer repaso. Aquí, interpretación y aplicación de normas, pues vemos que hay dos preguntas de los años 21 y 20. Esto es interesante también por otra razón. Aparte de aprender a descubrir las incorrectas, cuidado que aquí ya vemos que pregunta la incorrecta y decimos dónde está, por qué es incorrecta, nos va a permitir detectar zonas de temario que no aparece normalmente en 12 exámenes, porque esto está con 12 exámenes, nos va a permitir saber qué aspectos, qué capítulos o qué títulos de las leyes no le interesan al parecer al que pone el examen. Bien, aquí veo la primera tabla, la norma jurídica, sería el esquema de estas páginas anteriores. ¿Vemos? Son poquitas, a ver, acaba ahí. Pues tenemos aquí 1, 2, 3 con su esquema. Por ejemplo, dice fuentes del ordenamiento, la ley, la costumbre, principios. Habla de la ley, de la costumbre, de los principios. Aspectos adicionales, jurisprudencia, jueces, tribunales, en fin, no lo voy a leer entero, sería un rollo. Y hay otra vez un cuestionario ya, el número 2. Normas de derecho privado, lo mismo. Vemos que en estas páginas no hay mucho interés. Yo le digo a mis alumnos que primero se estudien perfectamente las páginas que están alumbradas con preguntas reales. Aquí, sin embargo, vemos que no ha salido nunca. No quita que no salgan, yo tengo que ponerlo. No puedo abreviarlo yo por mi cuenta, pero sí que soy medio estadístico que reúno y reflejo en el libro aquello que tiene interés. También, pues eso no obsta para que no ponga la tabla y el cuestionario. Bien, en vecindad civil vemos, pues sí, hay dos preguntas, tiene cierto interés, tres en general, entre los tres, con su tabla y con su cuestionario. Se hace muy fácil de leer, porque aquí evitamos el tradicional sistema de estudiar con codos. Aquí es leer con relax, tranquilamente, y no pasa nada. Si no va la primera, acabamos el tema entero, por ejemplo, Código Civil, y volvemos a darle un rápido repaso. Pasamos al siguiente, que sería pues los derechos humanos y así. Porque ocurre que la gran mayoría de los opositores que se quedan por los pelos en el examen, que no llegan a 50, es porque no han sido capaces de verdad de leérselo todo. Que cada uno meta mano a su conciencia y que no se lo ha leído todo. Aquí sí nos lo vamos a leer todo porque resulta muy cómodo de leer. Bien, nacionalidad española. Me gusta poner de vez en cuando algún dibujito porque mi nieta dice que los libros sin dibujos no tienen interés. Así que por eso yo tomo nota. Vemos que aquí tenemos dos preguntas. Y aquí que serían tres en total. Con su tabla sigue el texto. Aquí ya pues tenemos menos interés y más. Personalidad jurídica, fijaros, también hay cuadros. Interesante, aquí figura entre corporaciones, fundaciones y asociaciones. Pues esto es un poco rollo, yo aquí lo quiero contar en la letra bastardilla, pero es mejor verlo porque también la memoria visual nos ayuda mucho. Vemos corporaciones estaban arriba, este estaba el segundo, las reglas y asociaciones, en fin, que tiene mucho interés y además vemos que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 preguntas con sus respuestas, fijaros, rojos y negros. El cuadro y seguimos con las preguntas. Bien, ya os he dado un poco la pauta, os voy a ir pasando para que si tenéis el interés, el capricho de verlo, y yo os digo que con este libro, con poco esfuerzo,
porque se hace muy sencillo entenderlo, con muy poco esfuerzo. Ya tenemos la tercera parte del examen. Este está previsto para mes y medio. Cada uno de los 3 tomos son mes y medio, son 4 meses y medio. Y no somos linces en la materia, pero nos queda mucho tiempo para darle una vuelta. Y ahora ya la segunda vuelta es cuando la neurona nos dice, ahora sí, esto quieres aprendértelo, ahora yo lo recojo. Por tanto, no estudiamos a tope desde pues, estudiar, sí. Quiero decir, le dedicamos tiempo y concentración a nuestra lectura. Y en la segunda parte, esto unido a la cantidad de test que hay en el campus, que lo veremos o lo pondré en otra sesión para no hacer esto muy larga, si a la misma vez de estudiar el tema hacemos los test, que luego os explicaré que no son test para evaluarnos, a ver si sé mucho o poco. No, los test son muy interesantes porque vamos a estudiar todas las respuestas a la misma vez que la pregunta. Cuando lleguemos a fin de curso ya haremos ya test sin explicaciones, pero ahora todos van explicados y es buenísimo porque la lectura de las preguntas, las respuestas incorrectas es fabuloso. Bueno, continuamos. Os dejo un poco descansar con esto. Sí que os pido que me pongáis un me gusta para recibir todo lo que voy a mandar este año. Ya hay mucho en la plataforma de YouTube de Tecol. Pero bueno, este año seguiré subiendo una vez que estén, porque tengo 2 tomos acabados, pero me falta el tercero por perfilarlo. Bien, vemos que todo sigue la misma pauta. Zonas que no hay nada, las dejamos por la segunda parte. Relaciones paterno-filiales, hay una solo. Como son 493 páginas, os la veis pasando, las zonas que vosotros mismos detectáis. Hay alumnos que me dicen, bueno, ¿es posible que salgan la misma pregunta un par de años? Pues sí, aquí no se da el caso, pero cuando veremos que hay 2 rojos, incluso 3 rojos, quiere decir que esa pregunta ha salido 3 veces en estos años, en 12 pruebas. Bueno, nulidad, disolución del matrimonio. Se lee muy bien, muy cómodo. Vemos zonas bastante claras de preguntas y zonas bastante nutridas. Os ruego que esperéis un poquito. Bien, ya empezamos el segundo tema, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son temas que vemos inmediatamente que con pocas páginas tenemos gran cantidad de preguntas. Que concretamente en 5 páginas nos vamos a dar. Hay una pregunta seguro, merece la pena. Fijaros qué cantidad de preguntas salen de estas 4 o 5 páginas. Claro, aquí figuran más páginas porque al introducir las preguntas de examen aquí en el pie de la página, pues claro, aparecen más. Pero si lo dejásemos sin pie, pues en 3 páginas está resuelto. También con su tabla y con sus cuestionarios. Constitución, en los mismos términos. Fijaros las preguntas de Constitución y las secciones donde hay más o hay menos. Bueno. Por favor, no aburriros y dame un like, por favor, dame un like. Ya, paramos aquí, vemos el Ministerio Fiscal, hay una pregunta, aquí la 109 29, o sea, 127, 128, 129, 130. Y fijaros que en este trocito
Nos han salido 1, 2, 3, más esto un poquito más, 4 preguntas en 2 artículos. El tono se hace muy agradable, lo digo porque mis alumnos me dicen, ¿por qué no lo vendes? ¿Por qué no lo pones por ahí? Digo, pues sí, yo empecé con vosotros y me debe a vosotros. Pero es verdad que hay mucho trabajo que aquellos opositores que no tengáis academia buenísima, que no estén muy satisfechos y demás, pues hay de todo, pues sabéis que aquí tenéis un apoyo. Además, comprando este libro, daremos paso a la plataforma gratuita y podréis hablar conmigo. Aquí no hay tutores, no hay repasos, soy yo solo. Soy teniente coronel del cuerpo, ya jubilado hace unos pocos años, y, y me encanta recibir llamadas. Aquí, y si no estoy disponible por lo que sea, porque son las 3 de la madrugada, me ponéis un mensaje por WhatsApp y fabuloso. Bien, pasamos a protección del defensor del pueblo. Fijaros como siempre, las características: carácter y elección, comisión mixta, nombramiento, cese, sustitución, prerrogativa, incompatibilidades y adjunto con las preguntas. Que más completo no puede ir. Y luego el cuestionario. El régimen jurídico del sector público, muy interesante. Esto sí que me gusta luego hablarlo personalmente con cada alumno, porque con una pequeña idea que se dé al alumno ya lo entiende mucho mejor. Tiene un lenguaje muy burócrata y es difícil sin ayuda es difícil de comprender. Bien, por eso digo que hay veces que, pues también pongo aquí, el régimen jurídico es importante, pues tener una mención de lo que son delegados del gobierno, directores generales, subdelegados del gobierno, esto viene de atrás, vicepresidentes, ministros, un pequeño esquema, para entender después mucho mejor el, el texto de quién tiene la dependencia, cuáles son las misiones más importantes, por ejemplo, el subsecretario se nombra por real decreto de Consejo de Ministros, dependen del ministro, representación ordinaria, mando superior del personal, etcétera. Que es lo que nos vamos a encontrar después en el texto, que son órganos adscritos, organismos públicos, órganos asesores y consultivos, etcétera. Y aquí ya entramos en el texto. Ministerio de Defensa, bien. Aquí hay un pequeño esquema al principio. Fijaros que nada más que en estas 2 páginas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simplemente mirando este esquema. Este soy yo cuando era cadete, mis compañeros en el año 73. Los 2 primeros años de Zaragoza, este fue teniente general, casi jefazo de todos los ejércitos, y todo menos yo, yo me fui antes, todos estos son generales, han sido generales. Bien, Ministerio del Interior, estamos en la misma historia, tenemos este primer esquema, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas en estas 2 caras, más 6, 7, 8, fijaros, en 4 caras, en el esquema está todo. De vez en cuando nos aparece un organigrama. Algunas veces, como esto son cosas políticas, puede estar de algún modo desfasado, ¿no? El dibujo del organigrama, pero no importa porque el texto va actualizado tal como un boletín oficial del Estado.
introduce alguna rectificación, voy inmediatamente y lo coloco en los textos. Si el texto ya ha sido publicado, ya lo tiene en poder del opositor, pues yo inmediatamente digo, la página tal, tienes que añadirle este asunto. Bueno, pequeño... Aquí, por ejemplo, bueno, pues en esto, como yo veo que era más difícil, porque son muchos organismos, pues lo pongo en negrita para que resalte. Muchas de estas cuestiones han sido producto de opiniones de mis alumnos. Yo no soy tan listo. Son ellos los que me lo han ido pidiendo y yo encantado. Bueno, ya vamos por las 300. La estructura orgánica básica, aquí lo mismo. Tenemos el esquema inicial. Luego tenéis aquí arriba, a la hora de hojear el libro, de pasar hojas, pues tenéis el nombre del tema y la sección que estamos hablando. Organización central, dirección adjunta operativa, el mando de operaciones, de fronteras y policía marítima. Tal como lo veis aquí, lo podéis tener en vuestro poder en cuanto lo solicitéis. El envío suele tardar 2-3 días. Fijaos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 2 caras, en 2 medias caras. Bueno. Aquí sabéis que al final, en esto de la Guardia Civil, derechos y deberes, luego se desarrolla en derecho y deber, el código de conducta y el decálogo, ¿no? Son muchas cosas. Pues yo las he reunido aquí para que os suene cada subtítulo dónde está dentro. Los deberes y derechos tienen el ejercicio, los derechos profesionales, aquí derechos fundamentales y deberes públicos, derechos fundamentales lo que son, porque esto siempre suele ser motivo de examen. Es decir, el respeto a la integridad física y moral, ¿dónde viene? Pues son los valores fundamentales, no, son los deberes de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. El tema de la disciplina, o el liderazgo, pues son normas de conducta durante la prestación del servicio, que eso va dentro del código de conducta del personal. Aquí también hay bastante interés. El consejo no hay nada, asociaciones tampoco hay nada, y ya el código de conducta sí empiezan a haber preguntas. No demasiado, pero no hay demasiadas. Seguimos ya por la penúltima tema, que es prevención del delito y tratamiento del delincuente de las Naciones Unidas. Y finalmente la historia de la Guardia Civil. Y con eso llegamos al final del primer tomo. ¿Veis que lo hemos visto en un momentito? Bueno, pues multipliquemos por 10 y esto en 15 días, aunque yo le pido a mis alumnos un mes y medio, en 15 días está perfectamente visto. Muchas gracias por vuestra atención. Os ruego que, bueno, si os apetece darle un like, me vendrá muy bien. A ver si empiezo a ganar dinero de una vez, porque no gano un real con esta academia. Los libros son muy baratos, ya lo veréis. Voy a ver, una vez que termine los 3, por el precio. Pero cuando uno pregunta cuánto cuesta la Academia de la Guardia Civil, yo le digo, la Academia nuestra, ¿no? De oposiciones, digo, cuesta tanto como el número de veces que te tienes que presentar examen. En una academia que cueste 80 euros y son 4 veces, son 320. Y si son una academia que cueste 120 y en un año lo haces, pues fijaros.
la nuestra es barata porque yo no tengo gastos. Nada más que mi tiempo es gratis y solo pido pues los materiales y algún fondillo. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os guste, simplemente. Aquí tenéis una manera de ahorrar muchísimo tiempo y así irán los otros dos temas también, segundo y tercero. El ingreso lo tenemos asegurado. Muchas gracias.